Bueno, en este nuevo video vamos a desarrollar el tema de corriente alterna. ¿Sí? Em, la corriente alterna se caracteriza porque, primero, como corriente representa o está significando un flujo de carga eléctrica. Eso, el concepto es el mismo que ya habíamos desarrollado, definido y desarrollado para la corriente continua. Ahora, la diferencia justamente entre corriente alterna y corriente continua es que mientras en la corriente continua la dirección de movimiento de las cargas eléctricas, es decir, el sentido de circulación de la corriente es uno solo, en su forma convencional para los conductores metálicos, desde el borne positivo de la batería hacia el borne negativo por afuera del circuito. En el caso de la corriente alterna, la circulación es alternada, como su nombre lo indica, es decir, va y viene, o sea, o cambia de dirección de sentido de circulación en forma alternativa, en forma periódica. Bien, ahí ya tenemos, digamos, una diferencia importantísima y vamos a tener que utilizar una descripción totalmente nueva respecto para poder describir convenientemente este proceso. Entonces, en busca de un tratamiento adecuado, vamos a tener que definir nuevas magnitudes y una nueva forma de representación. Dentro de esa forma de representación está lo que se llaman los fasores. La cuestión es la siguiente. Yo necesito representar una corriente o una tensión que es variable. Acá tenemos una representación típica, una variación de potencial que lo impone un circuito, una fuente de alimentación a un circuito eléctrico que tiene estas características. En algún tiempo es positiva y en algún tiempo es negativa. Es decir, es variable. Y ese cambio de polaridad hace que haya una circulación invertida de corriente en forma periódica. Entonces, en el primer semiciclo de esta senoide, la polaridad de la batería podría ser positiva o negativa, como está indicado acá, y entonces el flujo de carga a través de los conductores por la parte externa de esta fuente va a ser del borne positivo al borne negativo, como habíamos indicado antes. Pero en la segunda parte, en el segundo periodo o semiperiodo, donde la tensión tiene esta polaridad, eso implica que la polaridad en bornes de la batería ha cambiado. Al cambiar la polaridad en bornes de la batería, ha cambiado el flujo de carga eléctrica a través del conductor. Ahora va a ir del borne positivo al borne negativo, pero en sentido contrario. Bueno, esto es lo que sucede en la corriente, es decir, en la tensión y en la corriente alterna. Muy bien. En general hay dos formas básicas de representar matemáticamente a esta variación de tensión y a esta variación de corriente. Podría ser senoidal, podría ser cosenoidal, no es un problema grave, estamos describiendo exactamente el mismo fenómeno. Lo que sí es el ángulo del cual está dependiendo esta función coseno, tiene que ser algo que esté dependiendo del tiempo, que cambie con el tiempo, que dé cuenta de esa variación de valores que están cambiando con el tiempo. La forma correcta de hacerlo, o más conveniente de hacerlo, es considerar que el ángulo es el producto de una constante, omega, por el tiempo, donde omega es la frecuencia angular, que es igual al producto de 2pi por la frecuencia, que en este caso se está refiriendo a la cantidad de veces que cambia o a la cantidad de ondas que completa esta fuente de alimentación en un instante de tiempo, en una unidad de tiempo que obviamente es el segundo para el sistema internacional. Bueno, muy bien. La frecuencia dependerá de la forma de generar la tensión, del mecanismo de generación y del uso que se le dé. La frecuencia de la tensión alterna para nuestro país es 50 Hz. Para Estados Unidos es de 60.
En fin, la distribución, es decir, la red, el sistema comercial de distribución de electricidad impone la frecuencia según determinadas características y determinadas conveniencias. Muy bien, perfecto. Necesitamos entonces representar, decía, convenientemente, necesitamos representar convenientemente, matemáticamente, a esta tensión o corriente alterna. Matemáticamente, esta es la forma correcta. Si tiene una forma senoidal o cosenoidal, generalmente lo tiene. A nivel industrial, las corrientes y las tensiones, digamos, que se utilizan tienen variación senoidal. Pero matemáticamente es más conveniente utilizar el concepto de fasor. Veamos cómo es esto. Supongamos que nuestra tensión alterna generada por una fuente, ya vamos a ver más adelante el principio de funcionamiento de los generadores de corriente alterna, tiene esta expresión, es decir, tiene una variación cosenoidal. Si nosotros representamos o pudiésemos representar a esta magnitud, tensión alterna, a través de un vector, vamos a tener que tener, digamos, ciertas precauciones, porque ese vector tiene que dar cuenta de que esta magnitud alterna, B, está variando con el tiempo y toma distintos valores a medida que transcurre el tiempo. Eso lo podemos representar de la siguiente manera. Vectorialmente va a estar representado por un vector que vamos a llamar en realidad fasor. Y se llama fasor porque este vector tiene la particularidad de que puede girar. Gira en sentido antihorario con una velocidad angular o con una frecuencia angular dada justamente por esta cantidad 2pi por f. Es decir, que el giro, el ángulo que barre este fasor depende de la frecuencia que tenga esa tensión alterna y obviamente también está dependiendo del tiempo. A medida que transcurre el tiempo, el fasor va girando en sentido antihorario y va tomando distintas posiciones. La representación de esta magnitud o de esta magnitud, eso está dependiendo de lo que el fasor esté representando. En este diagrama el fasor está representando una corriente. Entonces, la representación de esa corriente que varía cosenoidalmente con el tiempo está dada por la proyección sobre el eje horizontal en este sistema de referencia. Con eso estamos obteniendo lo que se denomina el valor instantáneo de esa corriente. Es decir, instante a instante, para cada valor de tiempo, el fasor toma una posición determinada, su proyección sobre el eje horizontal me está dando el valor que en ese instante de tiempo tiene esa corriente. A esto se llama diagrama fasorial. Y podemos hacer un diagrama fasorial de la tensión y un diagrama fasorial de la corriente. Vamos a ver que esta forma de representación de la corriente alterna o de las magnitudes alternas es muy conveniente para profundizar en sus estudios. Bueno, muy bien. Tenemos un problema, digamos, en cuanto a la expresión del valor de la magnitud alterna, ya sea de corriente o ya sea de tensión. Porque la cuestión es esta. Yo tengo una magnitud alterna, en este caso del dibujo, ahí tenemos la tensión. Ahí tenemos el diagrama, digamos, estamos representando una función cosenoidal. Acá tenemos el diagrama fasorial. La pregunta es, ¿qué magnitud vamos a dar como representativa, vamos a tomar, vamos a medir como representativa de esa magnitud alterna? Porque en el caso de las corrientes y de las tensiones continuas, con dar un solo valor es suficiente. Decir que una corriente tiene 1 ampere de intensidad es dar toda la información necesaria. En todo caso, después también diremos el sentido de desplazamiento. Pero digo, con dar un solo valor, una magnitud, ya tenemos idea de a qué corriente nos estamos refiriendo, cuál es su valor máximo, su único valor.
Pero en el caso de magnitudes alternas que están variando continuamente, por empezar, si estamos representando, si estamos midiendo o si estamos interesados en calcular los valores de B y de I, que son los valores instantáneos, que son los valores que toma instante a instante esa corriente o esa tensión, estamos hablando de los valores instantáneos justamente. Y hay infinitos valores. En una senoide completa tenemos infinitos valores instantáneos. Esto puede ser de alguna utilidad, aunque en realidad desde el punto de vista tecnológico no representa demasiado. Saber que la corriente en un instante determinado tiene un valor X, un instante posterior o un instante anterior, el valor de esa corriente ha cambiado. Si fuese senoidal, si fuese una señal periódica, entonces sabemos que al cabo de un cierto periodo ese valor instantáneo va a volver a repetirse. Pero desde el punto de vista tecnológico, más allá de ciertas aplicaciones muy particulares, no presenta una utilidad mayor. Otra forma de representación es una que tomamos de la matemática y que se utiliza frecuentemente cuando uno tiene que tratar, digamos, con una gran cantidad de valores y extraer información de ellos. Estoy hablando del valor medio o promedio, ¿sí? Este valor es una magnitud, es decir, una estadística, que saca justamente el promediar distintas magnitudes, el promediar distintos valores y obtener un solo valor de ese conjunto, de esa población de valores que resume toda la información de ese conjunto. Entonces, hablar del promedio es hablar del valor más frecuente o más probable, digamos, conceptualmente hablando, por supuesto, técnicamente o estadísticamente hay pequeñas diferencias en esto que estoy diciendo. Una cosa es el promedio, una cosa es el valor más probable, pero en general, hablar del promedio es hablar del valor más frecuente, el más común, que se presenta en un conjunto de valores, en una población de valores, y entonces se puede tomar como representativo de esa población. Pareciera ser que esto es lo más adecuado. Tomar el promedio de todos estos valores y entonces con una sola magnitud yo tengo la información de los infinitos valores instantáneos, ya sea de tensión o de corriente. Bueno, en el caso de una magnitud senoidal, eso tampoco es demasiado útil porque como tengo la misma cantidad de valores positivos que negativos, cuando hago el promedio sobre toda una senoide, el promedio da 0. Y eso no significa que no haya corriente en el circuito o que no haya tensión. El problema se podría solucionar si en lugar de promediar valores sobre un periodo, lo promedio sobre medio periodo. Es decir, tomo el promedio de la mitad de los valores, ya sean positivos o negativos. Me da una información que es muy parcial y no termina resultando de utilidad. Otra información viene, es decir, otro valor, digamos, mucho más útil, viene justamente de la aplicación de estas magnitudes alternas. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que yo quiero medir una corriente alterna. Con lo que nosotros sabemos hasta ahora del curso, el instrumento de medida adecuado para medir una corriente, una intensidad de corriente, es el amperímetro. Y la base del amperímetro que nosotros hemos estudiado está en el galvanómetro de Dassorban. Resulta que si yo mido la corriente alterna con este instrumento, su valor me da 0, porque obviamente está promediando los valores instantáneos de todas las corrientes a lo largo de un ciclo. El desplazamiento, la medida, el funcionamiento del galvanómetro se debe a la torca que aparece actuando sobre el bobinado de este instrumento debido a la interacción entre la corriente que circula por el bobinado y el campo magnético externo. Bueno, al tener valores alternos y la misma cantidad de valores positivos y negativos, como se ve en esta gráfica, evidentemente la torca promedio que está actuando sobre ese marco va a dar 0. Entonces la aguja no se va a mover. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el instrumento de medida
basado en el galvanómetro de Dassorval no es conveniente. Una forma de poder utilizarlo y de que me dé resultados, digamos, representativos de esa magnitud alterna, es utilizar este circuito. Este circuito se llama circuito puente, está constituido por diodos, que son diodos rectificadores, que son elementos de dispositivos electrónicos, que obviamente nosotros no vamos a estudiar. Lo importante acá, de forma sintética, es ver que, digamos, se ha buscado una vuelta, se ha buscado un recurso, de manera tal de que por el galvanómetro siempre circule la corriente en la misma dirección, a pesar de que aquí la corriente va en una dirección y en otra, dependiendo de el ciclo en el que estemos, el semiciclo en el que estemos, es decir, la corriente alterna, y entonces el valor, la deflexión del galvanómetro, está relacionada de esta manera. Lo que me está indicando el galvanómetro en su escala es lo que se llama el valor medio rectificado. La palabra rectificado viene porque justamente la corriente a través del galvanómetro pasa siempre en la misma dirección, a pesar de que en la fuente de alimentación la senoide es la que se está desarrollando, y esto viene como consecuencia de la rectificación que ha producido este elemento llamado diodo. El valor que marca el galvanómetro está relacionado con el valor máximo, ¿sí? Con el valor máximo de la corriente, acá lo tenemos, a través de esta formulita, suponiendo que la corriente esté variando en forma senoidal. Si la forma de la onda de corriente alterna fuera otra, este valor, digamos, cambia. De todas maneras, en la inmensa mayoría de las aplicaciones tecnológicas e industriales, la corriente con que nosotros tenemos que vernosla es una variación senoidal. Bueno, entonces, la corriente media rectificada se relaciona con el valor máximo o el valor pico de la corriente alterna con esa formulita, 2 sobre pi por la corriente. Y lo que está marcando el galvanómetro es esto de acá. Debido al proceso de rectificación, la corriente que pasa por el galvanómetro siempre tiene la misma dirección, es decir, o siempre es positiva o siempre es negativa. Acá estamos suponiendo que el circuito rectifica, es decir, cambia el sentido de la corriente que pasa por el galvanómetro cuando está la senoide que genera la fuente en su fase negativa, en su parte negativa. Entonces, acá la corriente va decreciendo desde el valor máximo hasta el valor cero en el primer semiciclo, la corriente que pasa por el galvanómetro va hacia arriba, y en el segundo semiciclo, que correspondería a los valores negativos, el trabajo de este rectificador tipo puente hace que la corriente cambie de sentido y aparezcan siempre picos, aparezcan variaciones, pero siempre con sus picos positivos. Esto implica que por el galvanómetro va a pasar siempre la misma corriente. ¿Qué valor es este valor medio rectificado? Esto que está pintado acá. Este valor que está acá, la altura de este rectángulo, es el valor medio rectificado de esta corriente rectificada que viene de la corriente alterna original y que obviamente guarda una cierta proporción. Esta forma, digamos, de expresar el valor, de significar el valor de la corriente alterna a través de este valor medio rectificado, viene como consecuencia de la necesidad de modificar el circuito original que teníamos para medir corriente para adecuarlo a corrientes alternas. ¿Sí? Es un valor útil porque hay una relación directa entre la corriente alterna que quiere medir y ese valor medio rectificado, está vinculado a través de ese valor máximo, y un solo valor representa a un conjunto infinito de valores que serían los valores instantáneos de esa corriente alterna. Sin embargo, no es el más útil de todos. El valor más útil de todos es lo que se denomina el valor cuadrático medio, que eso viene de la técnica estadística, pero de la física, cuando
se estudia, por ejemplo, teoría cinética de gases. Ahí estamos ante un problema muy similar. Queremos representar en ese problema el estado energético y de velocidades que tiene un conjunto muy grande de partículas. Y entonces tenemos el mismo problema. Bueno, ahí lo que se hace, como es lo que se va a hacer acá con la corriente, es utilizar una idea que está relacionada con la energía que produce esa corriente. La idea es la siguiente. Yo tengo una corriente alterna, como esta que está acá. Lo que hago, acá lo tengo, la corriente que tiene variación cosenoidal. Lo que hago es elevar al cuadrado esta corriente. La idea de elevar al cuadrado es para que no aparezcan los valores negativos de la variación, en este caso del ejemplo, cosenoidal. Entonces, utilizando una relación trigonométrica sencilla, podemos hacer este desarrollo. Y cuando nosotros, es decir, y de esto nos queda esta fórmula de acá. Este término de acá, que tiene el coseno de 2 omega t, en promedio es igual a cero. Es decir, cuando yo tomo todos los valores a lo largo de una senoide, se hace cero, porque el promedio de una función cosenoidal es cero, porque tiene tantos valores positivos como negativos. Lo único que cambia es el signo, pero los valores son el valor absoluto es el mismo. Por lo tanto, su promedio vale cero. Aquí tenemos 2 omega t. El multiplicar por 2 no cambia los valores positivos y negativos. Por lo tanto, a lo largo de una senoide, este i cuadrado va a hacer que este término valga cero y lo único que va a quedar vivo en esta expresión es el término 1/2 del valor máximo elevado al cuadrado. Eso implica que este valor i, calculado de esta manera, calculado el cuadrado de ese valor, es igual o se relaciona con el valor máximo de esta forma, siempre para la senoide. Si cambiásemos la forma de la corriente alterna, cambia este coeficiente, que en el caso de la senoide o de corriente sinusoidal es 1 sobre raíz de 2. A esto se le llama valor cuadrático medio y está relacionado con un concepto energético. Está dándonos la corriente alterna que debe pasar por una resistencia para producir la misma cantidad de energía, en el caso de efecto Joule podría ser medido, que una corriente continua pasando por la misma resistencia. Esto desde el punto de vista tecnológico es mucho más útil que cualquiera de todos los valores que nosotros podamos definir para caracterizar a una magnitud alterna. De hecho, la inmensa mayoría de los instrumentos de medición adecuados, adaptados para medir magnitudes alternas, viene graduado en valores eficaces o valor cuadrático medio. Bueno, muy bien, acá tenemos un ejemplo sencillo de cálculo, ¿sí? Que como siempre se los dejo a ustedes para que lo miran, para que lo vean, para que lo analicen. Y ahora vamos a pasar a este concepto. Ya tenemos caracterizadas las magnitudes alternas y cómo las vamos a medir, en sus valores eficaces, en sus valores cuadráticos medios. Ahora bien, de la ley de Ohm nosotros sabemos que cuando la corriente pasa a través de una resistencia, la corriente continua estoy hablando, esta produce una cierta caída de potencial, es decir, hay un consumo de energía en ese elemento. Y el concepto de resistencia está dado por el hecho de la oposición que ofrece el medio al paso, al flujo, al movimiento de las cargas eléctricas, que son las que están generando los efectos de corriente. Bueno, ¿qué pasa con la corriente alterna? En definitiva, también hay un movimiento de carga, entonces algún fenómeno de resistencia tiene que aparecer. Lo que pasa es que, claro, como ahora es un movimiento más complicado, podríamos decir, porque su dirección cambia de sentido a lo largo de una senoide completa, es decir, en la mitad de la senoide va en una dirección, en la mitad siguiente va en la dirección contraria. Entonces, hay que estudiar esto a ver si este concepto de resistencia se mantiene o hay que modificarlo. Y evidentemente, la respuesta es hay que modificarlo, es decir, hay que hacer otro tipo de descripción. Por eso el título de resistencia y reactancia. Entonces empecemos estudiando un circuito similar a lo que habíamos estudiado en corriente continua, es decir,
una fuente de alimentación conectado a una resistencia pura, es decir, solamente presenta efectos de resistencia. Esto es este elemento resistencia que ya habíamos definido, que lo habíamos definido así, como elemento de un circuito. Suponiendo, como siempre, que los cables se comportan como ideales, todo lo demás. Muy bien. Conectamos a una batería de tensión alterna y esta tensión, ¿sí?, va a hacer que la corriente que pase por la resistencia vaya cambiando de dirección y de sentido. Ok, perfecto. Lo que se puede ver es que, y esto es algo que, digamos, se puede comprobar, se puede medir, es que si la tensión es alterna, yo mido la caída de potencial que se produce en esta resistencia, que acá hemos llamado VR, que sería la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Es decir, el paso de la corriente alterna a través de este elemento resistivo produce un consumo de energía cuantificado por la diferencia de potencial que nosotros podemos medir. Muy bien, supongamos que la corriente tiene variación cosenoidal. Por decir algo, es una magnitud alterna. Evidentemente, la corriente va a tener variación cosenoidal porque la fuente de alimentación le está imponiendo ese tipo de variación. Es decir, la fuente tiene una variación de tensión cosenoidal. Ok, la caída de tensión en este elemento llamado resistencia viene dado por la ley de Ohm. Y dice la ley de Ohm que es el producto de la intensidad de corriente por el valor óhmico de la resistencia. Acá lo tenemos. Si la corriente tiene variación cosenoidal, entonces descubrimos que la caída de tensión en la resistencia también va a tener la misma forma de variación. Acá tenemos la gráfica. La corriente varía de manera cosenoidal, la resistencia también varía de manera cosenoidal. ¿Sí? Bueno, si nosotros hacemos este desdoblamiento, digamos, esta reagrupación de términos, nos encontramos con que esta magnitud alterna, que es la caída de tensión en la resistencia, presenta un valor máximo y un valor, digamos, y la variación cosenoidal. Esta amplitud corresponde al valor máximo de resistencia, que es el producto del valor máximo de corriente por el valor de la resistencia, que es una constante, ¿no? Entonces, estas son las amplitudes máximas del voltaje a través de la resistencia, que sería la amplitud de esta función cosenoidal. Acá lo tenemos. Entonces, esto permite escribir la variación de tensión, la expresión de la caída de potencial en la resistencia de esta forma, ¿no? Bueno, una cosa interesante de notar es que la variación de corriente y de caída de tensión en la resistencia están en fase. Esto es, los valores máximos, los valores mínimos y los valores nulos, tanto para la tensión como para la caída, tanto como para la tensión en la resistencia como para la corriente que circula a través de ella, alcanzan dichos valores en el mismo instante de tiempo. Esto significa que las dos magnitudes tienen el mismo tipo de variación, cosenoidal en este ejemplo, y están en fase. La representación, como hemos utilizado una representación fasorial, es decir, hemos definido el fasor como elemento matemático adecuado, como magnitud matemática adecuada para describir, digamos, a las magnitudes alternas, entonces convendría hacer la representación fasorial para este caso. Y acá lo tenemos. Como esto es un circuito serie, la magnitud que es constante en todos los puntos de este circuito es la corriente. Es decir, constante en el sentido de que tienen el mismo valor o varían de la misma manera. La corriente en este punto, a través de la resistencia, y en este punto de acá, por ejemplo, tienen la misma ley de variación, porque es un circuito serio. Entonces, el fasor que vamos a la magnitud que vamos a tomar como referencia para elaborar el circuito fasorial es la corriente. Esa va a ser nuestra referencia. Dibujamos
el fasor que representa a la corriente. La amplitud de este fasor, la longitud del módulo de este vector, de este fasor, es obviamente corresponde al valor máximo de la corriente. Su proyección sobre el eje horizontal me está dando el valor instantáneo de esa corriente, variación cosenoidal, y la resistencia tiene que tener la misma variación. Acá lo vemos. La corriente varía cosenoidalmente, la resistencia varía cosenoidalmente. Entonces, el fasor tensión y el fasor corriente instantáneos, que están obtenidos como la proyección de los fasores sobre el eje horizontal, son colineales. Y los valores de los fasores también son colineales, por supuesto. Esto significa tensión en la resistencia o caída de tensión en la resistencia y corriente en fase representados a través de un diagrama fasorial. Muy bien. ¿Qué pasa si en lugar de la resistencia conectamos una inductancia? Reemplazamos la resistencia por una inductancia. Ya sabemos, ya hemos visto en capítulos anteriores de que la inductancia se puede tomar como un elemento discreto del circuito. Esto significa que cuando la corriente pase a través de la inductancia se va a producir una caída de tensión debido a los fenómenos, en este caso de inducción, que se generan en la inductancia. Entonces, como elemento de circuito, conectamos a una fuente de corriente alterna. Cuando la corriente pase por ella, por la inductancia, digo, vamos a poder observar, incluso vamos a poder medir una caída de tensión que ahora que acá estamos anotando como B sub L y que corresponde a la caída de tensión en la inductancia. Y como ya habíamos visto en su momento, esa caída de tensión corresponde a esta expresión, más L derivada de I respecto del tiempo. Bueno, muy bien. Si volvemos a suponer que nuestra corriente tiene variación cosenoidal, entonces para encontrar la expresión de B sub L lo que tenemos que hacer es hacer la derivada de la corriente. Acá lo tenemos. Al derivar la corriente nos queda que B sub L es menos un conjunto de magnitudes que corresponden al valor máximo de la corriente, a la frecuencia angular y a la inductancia, que son todos valores constantes, por el seno de omega t. Entonces lo que estamos viendo, en su representación gráfica va a quedar mucho más claro, es que si la corriente en el circuito tiene variación cosenoidal, la caída de tensión en la inductancia tiene variación senoidal y además de fase contraria. Acá lo vemos claramente, porque acá aparece un signo negativo. Esto sería la variación de corriente la variación de tensión y de corriente en este circuito. Bueno, muy bien, perfecto. Pasamos al diagrama fasorial. El diagrama fasorial correspondiente a este diagrama de magnitudes senoidales es este de acá. Tenemos el fasor corriente, que como habíamos dicho, siempre vamos a tomar como referencia porque la corriente es igual en todos los puntos del circuito. Y adelantado a este fasor de corriente, tenemos el fasor correspondiente a la caída de tensión en la inductancia. ¿Por qué decimos adelantado? Bueno, justamente por esto, porque la variación de la caída de tensión en la inductancia es menos seno de omega t. Eso corresponde a un coseno de omega t más 90. 90 grados adelantado respecto de la corriente que estamos tomando como referencia. Fasorialmente se representa de esta forma. Los valores instantáneos de tensión y de corriente los tenemos como siempre proyectando sobre el eje horizontal. Y bueno, esto es entonces la respuesta de una inductancia a una corriente alterna que esté pasando a través de él. Muy bien. Como siempre, el valor máximo de esta variación de la tensión está dado por esta expresión, I omega L. Y acá hay algo interesante que no hicimos mención en el caso anterior. Es decir, lo hicimos mención, pero rápidamente. Fíjense,
esta expresión que está acá, el valor máximo de la corriente por el valor máximo de la resistencia, está representando el valor máximo de la caída de tensión en la resistencia. Ya lo habíamos mencionado. Acá pasa exactamente lo mismo. Fíjense ustedes, si la expresión es la expresión de la tensión, de la caída de tensión en la bobina, es I omega L por el coseno de omega T más 90, este 90 da cuenta de la fase de adelanto que tiene esta caída de tensión en la bobina. Entonces, este término que queda acá es el valor máximo de la caída de tensión en la inductancia. Ahora bien, esto tiene que tener dimensiones de una tensión. Si seguimos, digamos, si hacemos caso a la ley de Ohm, esta tensión máxima en la inductancia tiene que ser el producto de una corriente por una resistencia. Y esa resistencia tiene que ser interpretada como la oposición que ofrece la inductancia a que la corriente pase a través de ella. Entonces, con este concepto, llegamos a la conclusión que el producto de omega por L de estas dos cantidades, es decir, la inductancia de ese inductor y la frecuencia angular de la corriente y de la tensión, de las dos, de la tensión y el inductor, tiene las dimensiones de una resistencia. Pero es una resistencia muy particular porque ahora ya no es constante. Es una resistencia que está dependiendo de la frecuencia. Hay que recordar que este omega es 2pi por F. Entonces, mientras mayor sea la frecuencia de la corriente alterna que está pasando por el inductor, mayor va a ser esta resistencia que ofrece la inductancia al paso de la corriente alterna a través de él. A esta resistencia se le llama reactancia. Y como esta reactancia viene dada por una inductancia, se llama reactancia inductiva. Por lo demás, tiene que ser medida en ohm, porque es una resistencia, y a esto, esta nueva definición, digamos, hace que esta expresión de acá, que me da el valor máximo de tensión en la inductancia, sea representado, siga siendo representado a través de la ley de Ohm. Es decir, la V sub L es el producto de una corriente por una, ahora no resistencia, sino reactancia inductiva. Muy bien, perfecto. Acá hay un pequeño cálculo y entonces ahora vamos a estudiar el tercer elemento del circuito que ya habíamos visto antes, que en realidad fue el primero que apareció en este curso, que es el capacitor. ¿Qué pasa si yo conecto un capacitor a un circuito de corriente alterna? Bueno, la corriente alterna pasa a través de él. Como acá la corriente está cambiando de sentido, lo está cargando en un sentido y lo está descargando en sentido contrario. Es decir, alternativamente se va cargando de esa manera. Vamos a suponer, como siempre, que la corriente tiene variación cosenoidal. Acá lo tenemos. Y entonces, la corriente que está pasando a través del capacitor tiene esta expresión. Es decir, es la derivada de la carga respecto del tiempo. Y si la corriente tiene variación cosenoidal, entonces se puede escribir de esta manera. Yo lo que estoy interesado es en encontrar una expresión que me permita calcular la caída de tensión en las placas de ese capacitor cuando ese capacitor va sufriendo una variación de carga. Entonces, de esta expresión, integrando, obtengo la expresión de la carga. Esto es la variación de la carga en el capacitor para una corriente cosenoidal que está pasando por él. Y entonces la carga está relacionada con la diferencia de potencial en placas del capacitor con esta formulita de acá despejo y obtengo esta expresión. Otra vez, vemos que si la corriente en el circuito tiene variación cosenoidal, entonces la caída de tensión en el capacitor tiene variación senoidal. Acá tenemos la representación gráfica. Corriente cosenoidal, como siempre. Tensión o variación de tensión senoidal para el capacitor. La relación de seno y de coseno es coseno de omega t menos 90. Entonces, si en el inductor había un más 90 como fase, como desfasaje,
y nuestra interpretación era que la corriente, la tensión estaba adelantada respecto de la corriente, como es lógico. Acá evidentemente sacamos la conclusión de que la caída de tensión en el capacitor está atrasada exactamente en 90 grados respecto de la corriente del circuito. Otra vez, de la inspección de la fórmula que me da la caída de tensión en el capacitor, además de la diferencia de fase, del desfasaje en atraso que sufre la tensión en el capacitor, tengo esta combinación de magnitudes. Por lo tanto, la máxima tensión del capacitor corresponde a esta expresión de acá. Y fíjense de nuevo, para que esto pueda seguir siendo interpretado o obtenido a través de la ley de Ohm, yo tengo que entender que la inversa del producto de omega por C tiene dimensiones de una resistencia, que es la resistencia que ofrece el capacitor al paso de la corriente a través de él, que como en el caso de la inductancia va a depender de la frecuencia, más precisamente en este caso de la inversa de la frecuencia, y a esta magnitud se le llama reactancia capacitiva. Entonces, de esta forma, esta formulita de acá, esta expresión de acá, puede ser expresada a través de la ley de Ohm. Bueno, el diagrama fasorial de corrientes y tensiones en un capacitor es este de acá, siempre tomando al fasor corriente como referencia. 90 grados atrasados respecto de él está el fasor caída de tensión en el capacitor. Sus proyecciones sobre el eje horizontal me dan los valores instantáneos de variación de corriente y de tensión. Bueno, muy bien. Un breve ejemplo de cómo se resuelven circuitos en corriente alterna, un circuito resistivo capacitivo. Acá simplemente el concepto de reactancia, tanto inductiva como capacitiva, me permite aplicar la ley de Kirchhoff sin ningún tipo de variación respecto de lo que nosotros habíamos visto. La ley de Kirchhoff y la ley de Ohm, sin ningún tipo de variación respecto de lo que habíamos visto para corriente continua. Fíjense, acá hay una corriente alterna que hace circular una corriente alterna, a pesar de que acá se asigna un sentido de circulación, en realidad el flujo de carga va y viene, pero bueno, de alguna manera hay que significarlo. Entonces, aplicando la ley de mallas de Kirchhoff, tengo que la tensión aplicada va a ser igual a la suma de las caídas de tensiones que se producen a lo largo de la malla. Acá tenemos una caída de tensión en el capacitor y una caída de tensión en la resistencia. La caída de tensión en el capacitor, aplicando la ley de Ohm, es caída de tensión en la resistencia dividido el valor de la resistencia. La caída de tensión en el capacitor es, aplicando la ley de Ohm, fíjense ustedes, es I por la reactancia capacitiva. Calculamos la reactancia capacitiva en función de la frecuencia que está imponiendo la tensión alterna y después aplicamos la formulita para calcular la caída de tensión instantánea en el capacitor. Bueno, muy bien. Perfecto. Es muy instructivo y de hecho se hace frecuentemente hacer un análisis de cómo varían las resistencias en general en un circuito de corriente alterna. Entonces, en función de lo que ya sabíamos, acá lo tenemos en una tabla listado, la resistencia eléctrica no cambia su valor aun aunque la corriente sea alterna. Es decir, por más que la corriente vaya, que el flujo de carga vaya y venga, el valor resistivo, el valor óhmico de una resistencia siempre es constante. Esto está caracterizado en esta gráfica por esta recta horizontal. Para cualquier valor de omega, es decir, para cualquier valor de frecuencia de la corriente, la resistencia va a permanecer constante. Ahora, la reactancia inductiva, acá lo tenemos, depende en forma directa de omega. En forma directa es directamente proporcional a la frecuencia. Y esto hace que la caída de tensión en la inductancia sea linealmente proporcional a la frecuencia. Y acá lo tenemos. Es una línea recta con una determinada pendiente, pero a medida que aumenta la frecuencia, en forma lineal aumenta la reactancia inductiva y consecuentemente la reactancia inductiva que ofrece la resistencia. La oposición que ofrece la inductancia al paso de la
corriente a través de él. En cambio, la reactancia capacitiva depende de la inversa de la frecuencia. La relación de la reactancia capacitiva con la frecuencia es de una curva que es una hipérbole equilátera. Entonces, para frecuencias muy pequeñas, la reactancia capacitiva es grandísima. Es decir, a valores muy bajos de frecuencia, el capacitor ofrece una gran oposición al paso de la corriente. Nosotros sabemos que para corriente cero, el capacitor se presenta como un circuito abierto.